Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso y quiero conversar nuestra conversación con Comal. Comal, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy feliz de estar con todos ustedes hoy día. Sí, así que bueno, tenemos acá una mujer bacana, una mujer increíble, emprendedora, innovadora, súper destacada por todo su proyecto, ¿cierto? Que ahí vamos a hablar un poquito más de Lab4U, Comal, pero quiero que nos cuentes un poquito acerca de este interés tuyo desde muy chiquitita en el mundo de las ciencias. Cuéntanos un poquito acerca. Sí, para mí desde muy chica, desde el colegio, fui una persona muy curiosa, ¿no? Donde sé que las preguntas en mi familia era la que más preguntaba y en el colegio me inspiraron a pensar, ¿no? A pensar fuera de la caja. Tuve muy buenos profesores, ¿no? Profesores que me inspiraron a ver las cosas de una forma distinta. Nosotros siempre decimos en Lab4U que no, la página de un texto escolar no te cambia la vida, simplemente que es un profesor que te inspira a ver las cosas de una forma distinta y te cambia la vida. Entonces, desde muy chica me inspiró todo el tema de biotecnología, hablábamos de Watson y Crick, ¿no? Del genoma humano y bueno, y hoy día en este año tenemos todo lo que es CRISPR. Y en el colegio supe de científicos chilenos como doctor Pablo Valenzuela, que trabajó con la vacuna de la hepatitis B y hepatitis C, y grandes científicos que descubrieron, que pasaron por la frontera del conocimiento, y eso de verdad me motivó y me inspiró a pensar en la ciencia como un camino de descubrimiento personal y profesional para hacer un aporte para la humanidad. ¿Y por qué, Comal, tú consideras que el STEM o STEAM también, como se conoce, con artes agregados sumados, por qué son necesarias para la educación del futuro? Claro. Antiguamente, hoy día STEM es como famoso, ¿no? STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y algunos que le agregan la A de artes, ¿no? Por este desarrollo de habilidades del siglo XXI. Pero antes no se llamaba STEM o STEAM. Antes era el alfabetismo científico y la enseñanza de la ciencia, de la física, de la química, de la matemática, que te derivaba a la ingeniería, al desarrollo científico. Entonces, antiguamente cuando uno hablaba desde un punto también vista como epistemológico, del conocimiento o del conocimiento de la filosofía de la ciencia, los grandes científicos e innovadores eran llamados científicos o ingenieros, no personas trabajando en quote unquote STEM. Todo lo de STEM es bien de los últimos años, ¿no? Y hay un debate, hay un debate en el ecosistema de la educación y de la ciencia de por qué le ponen STEAM. Lo que hace ahora todo esto del STEM o el STEAM es que engloba lo que nosotros tradicionalmente conocíamos como la enseñanza de la ciencia y de la matemática para la ingeniería y para las para las habilidades que necesitamos para ser científicos e ingenieros o desarrolladores, o researchers and developers, como R&D. Ahora, STEM engloba todo esto. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque hoy día los cambios que estamos viviendo en la humanidad requieren de habilidades del siglo XXI en los jóvenes para que seamos creadores de tecnología y creadores de soluciones y no consumidores. Porque ¿qué es lo que está pasando? Nos convertimos en consumidores del social media, de la tecnología, pero no sabemos cómo funciona. Muchos no saben que los smartphones tienen una serie de sensores, acelerómetro, giróscopo, cámara, micrófono, porque lo estamos utilizando para sacarnos una selfie, para mandar un audio note de WhatsApp, pero no lo estamos creando, utilizando. Entonces, el cambio, la importancia y por qué esto es importante es para poder solucionar los grandes problemas de la humanidad. Cambio climático, la pandemia que estamos viviendo y estamos teniendo esta conversación online y no no en vivo,
nos obliga a repensar la forma en la que estamos enseñando ciencia. Y ese repensamiento nos va a permitir ayudar a los jóvenes, que son el futuro laboral de Chile y del resto del mundo, a desarrollar soluciones que hoy necesitamos. Y por eso hoy día englobamos todo en STEM, soluciones para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para sacar adelante a los países, ¿no? Porque la educación y el desarrollo económico van muy de la mano. O sea, el Banco Mundial tiene... oye, tú interrúmpeme, no, yo me voy en la bola, tú sabes, ¿no? No, dale, por favor. Me encanta escucharte siempre, porfa. Es que hay un índice que es el Human Capital Index, que es del Banco Mundial, que habla de los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Entonces, la conversación de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o artes, la conversación de educación hay un razonamiento económico por detrás, porque sabemos, o sea, ese es el índice directamente proporcional, o sea, matemáticamente es directamente proporcional. Los países que más invierten en educación tienen mayor Producto Interno Bruto. Entonces, esta conversación no es solamente científica y tecnológica, los que amamos la tecnología y la ciencia y los apasionados como Carmen Gloria y la radio Divox que quieren el STEM y la educación. No, esta es una conversación que debería ser importante para todos, para el desarrollo económico de nuestra región, para sacar adelante Latinoamérica, ¿no? Entonces, por eso va más allá del tener los próximos Einstein y Marie Curie, los próximos Elon Musk, va más allá de eso. Va cómo sacamos adelante nuestros países y nos convertimos en un mundo sustentable, desarrollado, gracias a todos y no gracias a alguna tecnología que compramos en el extranjero. Y también va siendo ciudadanos mucho más integrados en todo ámbito de cosas. Básicamente, como tú dices, claro, potencia el desarrollo económico del país, pero también es un súper empuje, ¿cierto? Como el nudge, digamos, que ayuda y empuja, ¿verdad?, a los niños y niñas a conocer un mundo que a veces tal vez es un poco más árido. Y tal vez esta misma palabra, ¿cierto?, el STEM o como marqueteramente se envuelven, ¿cierto?, este tipo de disciplina, también acerca, es una forma también empática de hacer tal vez algo que es mucho más lejano, como tú dices, de científicos, digamos, famosos y qué sé yo, de acercarlo un poco más, de que sea asequible, de que sea de a poquito fácil, que sea atractivo también para los jóvenes. Yo creo que también ahí Claro. Va ayudando, ¿cierto?, a que los jóvenes se interesen, que se salgan tal vez del videojuego y que se pongan a programar sus propios videojuegos, ¿te fijas? Claro, o sea, como claro. que integren aprendizajes, que conozcan, que como tú dices, se transforme el celular en una herramienta mucho más allá de jugar, de comunicarse, estar un poco en redes sociales. Tú, estos aprendizajes, ¿cómo consideras que son vitales y en el corazón de estos niños, de estos futuros ciudadanos digitales, ciudadanos y líderes de este futuro que estamos construyendo? Lo que tú dices es clave, Carmen Gloria, porque lo que hemos visto en los últimos años es la desmotivación, lo no motivados que están los jóvenes por estudiar una carrera STEM. Ven la ciencia como algo lejano. No, es que esta ingeniería no es para mí, esta ciencia no es para mí, los STEM no es para mí, esto es como para los científicos y los ingenieros y no soy yo. Ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Lo que tú dices es súper clave y súper importante, porque le tenemos miedo a la ciencia, le tenemos miedo a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos ese paradigma y inspiramos que la ciencia puede ser entretenida? La ciencia es entretenida, está en todas partes, está en el mundo que nos rodea, ¿no? Y ahí es donde la motivación por las carreras STEM hoy día se están trabajando y organizaciones como Lab4U, como Entel, están empujando a la enseñanza de la ciencia para demostrarle a todos que esto es entretenido, es posible y todos pueden, ¿no? El autoconcepto del aprendizaje de los jóvenes, mira, yo también puedo, es lo que tenemos que cambiar y motivar, porque hoy día hay como
hay una barrera, ¿no? Hay una barrera y como, no, es que esto no es para mí, le tengo miedo. Y eso es lo que tenemos que derivar, porque la ciencia está en todas partes, Yo ¿no? creo, Comal, ahí, perdona que te interrumpa, además del yo puedo, el conectarlos con pensamiento creativo y analítico, con el tema de la exploración. Yo creo que ahí hay un punto, ¿cierto? El proceso de innovación, explorar, testear, equivocarse, aprender de esos errores, prueba error, hacer experimentos. Yo creo que eso hace que en el fondo construyas un pensamiento muy asociativo, Total, muy conectivo, ¿te fijas? Yo creo que ahí hay total. algo potente que también conecta a los niños de una forma distinta de mirar con otros lentecitos, ¿cierto? El entorno. Totalmente, no, totalmente. Lo que tú dices, claro, estamos muy alineadas porque no es que queremos que todos sean científicos, es que queremos que todos piensen de una forma en donde el error es parte del aprendizaje. O sea, que no tengan miedo a cometer errores, porque el error es parte de la exploración y de la investigación y de la experimentación. Es parte de la naturaleza de la ciencia, ¿no? El explorar, el hacerse preguntas, el ser creativo, el ir más allá. Entonces, ahí en ese growth mindset, esta mentalidad de crecimiento que tenemos, es lo que tenemos que empujar y motivar. Y por eso es tan importante una forma de enseñar distinta, por eso es tan importante potenciar las STEM, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para que pensemos distinto y podamos crear estas soluciones que el mundo necesita. En un ambiente colaborativo, siempre donde los chicos sean el protagonista de su propio aprendizaje, digamos. Yo creo que ahí hay grandes desafíos que tal vez dentro del modelo, ¿cierto?, escolar, dentro de las actividades extraprogramáticas, son relevantes de perseguir, digamos, porque de esa forma vas a democratizar, vas a dar acceso, vas a cerrar también brechas, ¿cierto, Comal? Totalmente, totalmente. Y eso es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo democratizamos el acceso a una educación científica y tecnológica de calidad para que podamos disminuir las brechas? Porque el talento es universal, pero las oportunidades no. ¿Cómo podemos darles a todos estas oportunidades de poder realmente crear y solucionar los problemas de nuestra sociedad, que son globales? ¿Qué significa global? Global y local. El cambio climático no es solo un problema de los países fuera de Chile, es un problema global y local, porque afecta a todo el mundo y además a nuestra localidad. Entonces, ahí está la clave, ¿no? De cómo damos acceso a todos, disminuimos esas inequidades y realmente democratizamos las STEM para el futuro del trabajo. Y me imagino que desde ahí, ¿qué fue lo que hizo clic, Comal, que genera Lab for You? Uf, una pregunta que llevamos ahí trabajando varios años. Mira que yo llevo ya 8 años luchando por la educación científica y por la STEM. Esto nace porque vimos un problema en nuestras salas de clase, un problema en la sociedad. Piensa que según el Banco Interamericano del Desarrollo, 88% de los colegios no tienen laboratorios, ¿no? La ciencia se enseña de una forma muy teórica, donde el estudiante no es el centro. El centro es el PowerPoint de F igual M por A. El contenido y la teoría está y gira todo en ese contenido y en esa teoría, y no en el estudiante que es el protagonista. O sea, ¿cómo damos vuelta a eso? ¿Cómo hacemos al estudiante protagonista de su propio aprendizaje y de su descubrimiento personal, exploratorio en la ciencia? Entonces, vemos un problema no solamente de equipamiento de laboratorio, sino que también un problema en la didáctica de la ciencia, ¿no? Sabemos de metodología indagatoria y aprendizaje basado en indagación y proyecto, etcétera, pero no lo estamos aplicando. Y todos estos años que llevamos ahí en Lab4U luchando para cambiar el paradigma, piensa que hace poco, pre-pandemia, los celulares no estaban permitidos en la sala de clase y hoy día es, por favor, ocupemos el celular como una herramienta de aprendizaje. Entonces, han habido como movimientos de empuje para cambiar el paradigma de la enseñanza de la ciencia y de la enseñanza de la STEM, que antes era como un nice to have y ahora llegó la pandemia y es como, oh my gosh, es un must. ¿No? La pandemia aceleró esa realización, ese realization o esa caída de teja de la importancia de esto. Entonces, nosotros vimos un problema
estadísticamente, lo vimos en terreno, visitando colegios, o sea, había un problema real, un dolor real, ¿no? Veíamos a los profesores frustrados, las clases enseñaban como hace 100 años, ¿no? Había un dolor social en la enseñanza, donde se estaba enfocando como en el contenido y en el alfabetismo lectoescritor y no en el alfabetismo digital, alfabetismo científico, alfabetismo tecnológico. Entonces el dolor social como que empezó a aumentar y llegó la pandemia y fue como nos cayó a todos la teja de hay que cambiar, ¿no? Y aceleró esa adopción tecnológica innovadora de la enseñanza de la STEM. ¿No? Entonces, parte esto por ver un problema en la sociedad y tener ganas de querer solucionarlo, ¿no? ¿Y cómo transformáis este celular? Cuéntanos un poco transformar el celular en un centro, un laboratorio de experimentación. Sí, no, tú sabes que me gusta la ciencia y la tecnología, entonces nosotros con mi socio Álvaro José Peralta, que es ingeniero informático, y yo bioquímica, y yo estudio bioquímica en la universidad, y lo que tratábamos de hacer al principio era como experiencias de laboratorio y primero era ya, equipamiento de laboratorio de bajo costo. Esa era como la idea inicial, ¿no? Ya, armemos equipamiento de laboratorio de bajo costo y distribuyámoslo en los colegios. Y luego mi socio decía, oye, pero los smartphones tienen una serie de sensores, ¿no? Y ahí investigando, hablando con mentores, leyendo papers, oye, estos sensores que se ocupan en juegos y navegación, por ejemplo, el acelerómetro que te permite girar el celular de atrás para adelante y tú estás jugando estos juegos de carrera, ¿no? O das vuelta a la pantalla y gira el celular, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos estos sensores que se utilizan en juegos y navegación? El acelerómetro, el giróscopo o la cámara en donde te sacas una selfie, el sonómetro donde mandas el audio note de WhatsApp. ¿Por qué no aprovechamos estos sensores para transformarlos en instrumentos de medición científica para que los jóvenes puedan experimentar y vivir la ciencia, ¿no? Meter el celular en una bolsa y analizar con el acelerómetro movimiento armónico simple y la ley de Hooke, o fricción y deslizar el celular en una rampa, o con el sonómetro a analizar distintas frecuencias, intensidades con un instrumento musical y asociar con ejemplos de la vida real que sean motivadores para los jóvenes, que la ciencia está en todas partes, ¿no? Y así nosotros transformamos el celular potenciando estos instrumentos de laboratorio que están en tu bolsillo para que todos tengan acceso a este laboratorio de bolsillo, ¿no? Eso es en resumen. No, y qué sorpresa, además, imagínate descubrir, resignificar, ¿cierto? El teléfono, digamos, que básicamente uno lo utiliza, los chicos lo utilizan para estar pegados jugando y qué sé yo. Claro. O sea, hay una potencia en sí misma desde una simpleza y una tecnología muy potente que todos tenemos en la palma de nuestra mano y claro, a diario, digamos. Y esto es la transformación digital de la experimentación. ¿A qué me refiero con esto? De la misma manera que la calculadora Texas o la Casio, de la calculadora que uno ocupaba hace 10 años, ahora nadie está ocupando la calculadora porque está utilizando la calculadora del celular. O el Walkman, yo soy un poco más vieja, entonces me tocó en el colegio tener un Walkman con un CD, ¿no? Mis colegas millennial y centennial claramente no saben lo que es un CD, pero yo cuando estaba en el colegio tenía un Walkman con un CD y lo que hizo iTunes y Apple es transformar y digitalizar y cambiar el paradigma de la música con iTunes. Y hoy día tenemos Spotify, etcétera, y estamos escuchando música desde el celular. ¿Por qué no podemos? Absoluta, Comal. Total. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la experimentación y la ciencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Oye, Comal, está apasionante esta conversa, nos vamos a tener que ir a pausa unos minutos, pero yo creo que tenemos la canción perfecta para nosotras. Acá, ¿qué mejor que seguir con esta entretenida conversación con Comal y a seguir hablando de tecnología y de esta forma apasionada de vivirla también? Así que, ¿qué tal si escuchamos She Blind Me With Science de Thomas Dolby de 1982?